Buenas noches, mi nombre es Santiago Gómez del programa de Ingeniería Industrial. Aquí vamos a presentar un video sobre cálculo de capacitancia equivalente, carga en cada condensador, voltaje en cada condensador de un circuito de condensadores. Tenemos aquí un circuito donde tenemos 6 condensadores mixtos, algunos en serie, otros en paralelo. Podemos ver que aquí en este circuito en específico tenemos 2 pares de condensadores en serie. Entonces, para ir reduciendo y poder hallar su equivalente, vamos a hallar sus respectivas capacitancias. Entonces aquí en C2 y C3 vamos a hallar C equivalente 1, donde vamos a hacer la suma de sus inversos. 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Eso nos da 11 sobre 28. Ahora le invertimos y nos da un resultado de 2,54 microfaradios. Esta de acá donde tenemos a C4 y C5 la vamos a reducir de la misma manera porque están en serie. Entonces hacemos 1 sobre C4 más 1 sobre C5. Eso nos da 9 sobre 18. Lo invertimos, tenemos 2 microfaradios. Este sería el valor de estos dos condensadores en serie. Nos quedaría un circuito así, como vemos este, con 3 condensadores en paralelo. Entonces, para hallar su equivalente, lo único que tenemos que hacer es sumar, porque recordemos que el equivalente de unos condensadores en paralelo es la suma. Hacemos C1 más C equivalente 1 más C equivalente 2. Estos dos fueron los dos últimos que hallamos anteriormente. Esto lo vamos a llamar C equivalente 3. La suma de todo esto nos da como valor 9,54 microfaradios. Al reducir ese circuito nos queda solamente un circuito con 2 condensadores en serie. C6, que era el que estaba por acá apartado, y C equivalente 3, que fue el que hallamos anteriormente. Como están en serie, lo hallamos simplemente haciendo la suma de sus inversos como habíamos hecho. 1 sobre C6 más 1 sobre C equivalente 3. Esto nos da igual a 21,54 sobre 114,48. Esto lo invertimos y tenemos un resultado de 5,3 microfaradios, la capacitancia equivalente total del circuito. ¿Listo? Entonces, como está conectado a una batería de 9 voltios, podemos hallar su carga. Su carga entonces sería capacitancia por voltaje. Tenemos la capacitancia 5,3 microfaradios por 9 voltios. Tenemos como resultado 47,7 microcoulombs. Esta sería la carga. Ahora vamos a irnos retrocediendo para hallar las respectivas cargas y los respectivos voltajes de los demás condensadores. Tenemos el anterior cuando teníamos 2 condensadores, C6 y C equivalente 3. En este teníamos 12 microfaradios y en este teníamos 9,54 microfaradios. En C6, para hallar su carga, tenemos que, como están en serie, van a tener la misma carga del condensador que nosotros reducimos. Entonces, este anterior que estábamos acá tenía 47,7 microcoulombs, entonces estos dos también van a tener 47,7 microcoulombs. Listo, C6, entonces simplemente haríamos 47,7 sobre 12, que es la capacitancia que tiene el condensador. Esto nos da 3,9 voltios, sería su voltaje. Y para C equivalente 3, que tenemos la misma carga, la dividimos entre 9,54, que es el valor de la capacitancia. Nos da igual a 5 voltios. Estos serían los voltios y las cargas de estos respectivos condensadores.
Nos vamos más atrás cuando teníamos los 3 condensadores en paralelo. Cuando teníamos esto, teníamos a C1 con un valor de 5 microfaradios, C equivalente 1 y C equivalente 2. Ya acuérdense que C6 lo hallamos anteriormente, le hallamos su voltaje y su carga. Bueno, entonces como este circuito de acá abajo está en paralelo, tenemos que sus voltajes van a ser iguales. Y como el voltaje de lo que habíamos hecho anteriormente era 5 voltios, tenemos que para cada uno de estos condensadores su voltaje va a ser de 5 voltios. Entonces, para hallar su carga, simplemente multiplicaríamos la capacitancia por el voltaje. Tenemos en Q1, que es este condensador, 5 microfaradios por 5 voltios. Tenemos una carga de 25 microcoulomb. Tenemos Q equivalente 1, que es este que tenemos acá en el medio, con una capacitancia de 2,54 microfaradios por 5 voltios. Nos da una carga de 12,7 microcoulomb. Y en la tercera que tenemos acá, que es Q equivalente 2, tenemos una capacitancia de 2 microfaradios por 5 voltios. Esto nos da una carga de 10 microcoulomb. Listo. Ahora nos retrocedemos más aún cuando tenemos el circuito inicial, que tenemos estos condensadores en serie. Mire que acá los tenemos, acá ya los tenemos reducidos. Acá tenemos el C equivalente 1 lo tenemos como C2 y C3, y C equivalente 2 como C4 y C5. Bueno, entonces como es, por ejemplo, este que tenemos aquí de C2 y C3 está en serie, su carga va a ser la misma. Habíamos hallado una carga de ¿cuánto? De 12,7 microcoulomb. Acá la tenemos. C2 y C3 con una carga de 12,7 microcoulomb. Y C4 y C5, quienes también están en serie, tienen una carga de 10 microcoulomb, que hallamos acá en el equivalente de 2, que es este que tenemos acá. Listo. Ahora simplemente hallamos sus voltajes. El voltaje de C2 sería igual a 12,7, que es la carga, sobre 7, que sería su capacitancia. Nos da un voltaje de 1,8 voltios. B3 tenemos a la C3 con 12,7 microcoulomb, que es la misma carga del otro, sobre 4 microfaradios. Esto nos da un resultado de 3,1 voltios. Para B4 ya tenemos otra carga, 10 microcoulomb. Esto lo dividimos entre la capacitancia de su condensador, que es 3 microfaradios, nos da un resultado de 3,3 voltios. Y para B5 finalmente la carga de 10 microcoulomb la dividimos entre 6, que es la capacitancia de su condensador. Nos da un resultado de 1,66 voltios. Esto sería todo. Gracias.